El bisturí se movía con una precisión sobrenatural en las manos de la doctora Isabela Montero. Bajo las luces cegadoras del quirófano 3 del Hospital General del Paso, cada incisión era una línea trazada entre la vida y la muerte. El paciente, víctima de un tiroteo múltiple, yacía abierto, un mapa sangriento de la violencia que acechaba en las calles de la ciudad fronteriza. Isa, como la conocían todos, trabajaba con una calma que desmentía la tormenta controlada que era su mente. Suturas, pinzas, órdenes claras y concisas a su equipo. El monitor cardíaco marcaba un ritmo tenso pero estable. Había salvado otra vida. Por ahora. «Buen trabajo, doctora», dijo el doctor Aris Thorne, jefe de cirugía, observando desde la puerta con una mezcla de admiración y preocupación paternal. Era un hombre canoso, de mirada tranquila, que había visto a Isa pasar de residente prometedora a una de las mejores cirujanas de trauma de Texas. «Deberías tomar un descanso». «Casi», replicó Isa, retirándose los guantes manchados. Sus ojos oscuros, normalmente analíticos, mostraban un atisbo de cansancio. «Hay otro entrando. Código rojo». Mientras Isa se preparaba para la siguiente batalla, a unas calles de allí, Mateo Ríos sentía el peso del parche de los cuervos negros en su chaqueta de cuero desgastada. Tenía 17 años, pero la mirada de 20 y el alma de 40. Estaba haciendo una entrega menor para el club, un paquete sin importancia cuyo contenido prefería ignorar. El rugido de las Harleys de sus hermanos resonaba en sus oídos como una promesa vacía. Había buscado pertenencia, respeto, una salida a la pobreza que marcaba su barrio en el segundo ward, pero solo encontraba una espiral de violencia y miedo. Vio las luces intermitentes de una ambulancia pasar a toda velocidad hacia el hospital, seguidas de cerca por 2 patrullas. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo grande estaba pasando. La ambulancia chirrió al detenerse en la entrada de urgencias. Las puertas se abrieron de golpe y los paramédicos bajaron una camilla a toda prisa. El hombre sobre ella estaba destrozado, apenas consciente, cubierto de sangre. Pero lo que llamó la atención de Isa, que había salido a recibir al paciente, fue la escolta. La capitana Eva Rostova, una mujer dura, de rasgos eslavos y mirada implacable, jefa de la unidad antipandillas del EPPD, estaba allí, arma en mano, junto a otros 2 oficiales fuertemente armados. «Doctora Montero», dijo Rostova, su voz tensa, «este hombre es Juan Doe para sus registros. En realidad es Miguel el Chivato Solano, testigo clave federal contra el cártel de Juárez y más importante para nosotros ahora, contra el que dirige las operaciones de este lado, Héctor Ramírez». Isa asintió, procesando la información. Héctor, el Escorpión Ramírez. El nombre era veneno en la ciudad. Líder de los Cuervos Negros, una pandilla de motociclistas notoriamente violenta, con tentáculos a ambos lados de la frontera. Entendido, capitana. Lo llevaremos a Trauma 1. Mientras empujaban la camilla hacia adentro, el walkie-talkie de uno de los oficiales crepitó. Una voz agitada informó. Múltiples motocicletas aproximándose al hospital, alta velocidad. Parecen ser cuervos negros. Rostova maldijo en voz baja. «¡Bloqueen el hospital! ¡Ahora!». Isa sintió como el hielo le recorría las venas, pero su rostro permaneció impasible. «Dr. Thorne, active el código plata. Cierre total. Seguridad, a sus puestos». El caos controlado de urgencias se transformó en una tensión eléctrica. Las puertas automáticas se cerraron con un silbido neumático. Las persianas de acero bajaron sobre las ventanas. En cuestión de segundos, el Hospital General del Paso se convirtió en una fortaleza sitiada. Afuera, el rugido de docenas de motocicletas se acercaba, un trueno oscuro que prometía destrucción. Isa miró a su alrededor, a los rostros asustados de enfermeras, pacientes y personal. Su juramento hipocrático resonó en su mente. Primum non nocere. Primero, no hacer daño. Pero ahora, proteger la vida significaba enfrentarse a la muerte encarnada en cuero y cromo. Y en el corazón de la tormenta que se avecinaba, atrapado entre 2 mundos, Mateo Ríos sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Había entrado a entregar su paquete justo antes del cierre. Ahora estaba dentro, con ellos y con ella. El estruendo de las motocicletas cesó abruptamente frente a la entrada principal, reemplazado por un silencio preñado de amenazas. Héctor, el Escorpión Ramírez, desmontó de su imponente Harley negra con una fluidez depredadora. Era un hombre de unos 40 y tantos. El sol del Paso y los años en la carretera habían curtido su piel. Un intrincado tatuaje de un escorpión con motivos prehispánicos asomaba por el cuello de su chaleco de cuero,
cubierto de parches que narraban historias de territorios conquistados y sangre derramada. Su mirada fría y calculadora barrió la fachada del hospital ahora sellado. A su lado, una docena de sus hombres, los cuervos negros, formaban una muralla intimidante. Dentro, Isa observaba a través de una cámara de seguridad. Vio a Héctor acercarse al intercomunicador de la entrada principal. Su voz, amplificada por el altavoz, resonó en el vestíbulo, ahora silencioso. «Hospital General, tenemos asuntos pendientes aquí dentro. Entréguennos a Miguel Solano, el chivato, y nos iremos tranquilamente». Isa tomó el micrófono del mostrador de recepción. Su voz, tranquila pero firme, respondió: «Soy la doctora Isabela Montero, a cargo. Este es un hospital. Nuestra única prioridad es salvar vidas. No entregaremos a ningún paciente». Una risa áspera salió del altavoz. «Doctora, qué formal». «Escúcheme bien. Ese hombre nos pertenece. Tienen 5 minutos para abrir esa puerta y sacarlo, o la abriremos nosotros. Y créame, no le gustará cómo lo hacemos». Isa cortó la comunicación. Miró al doctor Thorne, cuyo rostro reflejaba una profunda preocupación. «Aris, necesito que coordines la seguridad interna. Asegura las plantas superiores, especialmente maternidad y pediatría. Mantén a todos alejados de ventanas y puertas exteriores. Yo me encargo de urgencias y quirófanos. Rostova». La capitana, que había establecido un puesto de mando improvisado cerca de Trauma 1 con sus 2 oficiales, negó con la cabeza. «Estamos atrapados aquí tanto como ustedes. He pedido refuerzos, SWAT incluido, pero tardarán. La ciudad es un caos esta noche. Parece que los cuervos han creado distracciones por todas partes». Isa asintió. Estaban solos. «Bien, entonces defenderemos este lugar nosotros mismos». Se dirigió al personal reunido. «Escuchen todos. Sé que tienen miedo, pero somos profesionales de la salud. Nuestro deber es proteger a quienes están bajo nuestro cuidado. Mantengan la calma, sigan los protocolos, confíen en nosotros. No dejaremos que entren». Mientras tanto, Mateo se había escondido en un cuarto de suministros cercano a urgencias. Podía oír la voz de Héctor por el intercomunicador. Reconoció la frialdad, la amenaza velada. Era la misma voz que usaba cuando ordenaba una paliza o decidía el destino de alguien que había faltado al respeto al club. Pero también oyó la respuesta de la doctora. Tranquila, profesional, inquebrantable. Una fuerza diferente a la que él conocía. Una fuerza que no se basaba en el miedo. Escuchó a 2 cuervos que también habían quedado atrapados dentro, Flaco y Martillo, hablar en voz baja cerca de su escondite. «El jefe está cabreado», murmuró Flaco. «Dice que encontremos una entrada trasera o una ventana vulnerable». «Hay que moverse», respondió Martillo. «Este sitio es un laberinto». «Empecemos por el ala oeste». Mateo sintió un impulso. Sabía que el ala oeste tenía una antigua puerta de carga que a veces fallaba. Si la encontraban, tomó una decisión rápida. Salió sigilosamente del cuarto de suministros y se dirigió en dirección opuesta, hacia el centro del hospital. Necesitaba encontrar a la doctora, o al menos hacer algo. Isa estaba revisando los planos del hospital en una tablet, identificando puntos vulnerables, rutas de acceso, sistemas que podía usar. Su mente trabajaba a la velocidad de un cirujano en una emergencia crítica. El hospital era su territorio, su campo de batalla. Conocía cada pasillo, cada conducto, cada sistema. «Doctora», susurró una enfermera joven, pálida de miedo. «Hay movimiento en el pasillo C. 2 hombres, parecen como los de fuera». Isa levantó la vista. Flaco y Martillo. «Aseguren esta área. Voy a ver». Se movió con rapidez y silencio por los pasillos, ahora inquietantemente vacíos. Vio a los 2 cuervos forzando una puerta que daba a las cocinas. Necesitaba detenerlos sin confrontación directa. Recordó el sistema de rociadores contra incendios. No podía activarlo sin inundar todo, pero quizás. Recordó que el sistema de CO2 para la supresión de incendios en la sala de servidores principal estaba cerca y compartía algunos conductos de ventilación con esa zona, si se manipulaba correctamente. Era arriesgado, poco ortodoxo. Primum non nocere. ¿Pero qué daño era mayor? Isa encontró un panel de control secundario del sistema antiincendios en un armario de mantenimiento cercano. Trabajando con la misma precisión con la que manejaba un bisturí, puenteó un par de circuitos y redirigió manualmente una descarga controlada y breve de CO2 a través de los conductos que ventilaban el pasillo donde estaban Flaco y Martillo. No sería suficiente para asfixiarlos, pero sí para crear una atmósfera irrespirable y desorientadora. Escuchó toses violentas y maldiciones ahogadas. «¡Qué demonios!», gritó Flaco.
Vámonos de aquí. No se puede respirar. Oyó sus pasos apresurados alejándose. Isa cerró el panel, respirando hondo. Había funcionado. Una pequeña victoria, pero crucial. Había ganado tiempo. Regresó al área de urgencias justo cuando Mateo salía de las sombras. El joven la miró con una mezcla de miedo y determinación. Doctora, escuché a esos tipos. Iban a buscar una entrada en el ala oeste, una puerta vieja. Isa lo estudió detenidamente. El parche de los cuervos en su chaqueta era una bandera enemiga, pero sus ojos había algo más allí. Una chispa de decencia luchando por salir. ¿Y por qué me lo dices?, preguntó, su voz tranquila pero penetrante. Mateo tragó saliva. No lo sé. Lo que están haciendo, asediar un hospital, está mal. Mi abuela estuvo aquí el año pasado. La trataron bien. Desvió la mirada, avergonzado. Solo tenga cuidado. Isa asintió lentamente. Gracias. Ahora necesito que te mantengas oculto y no interfieras. ¿Entendido? Mateo asintió y desapareció de nuevo en las sombras. Isa informó a seguridad sobre la posible vulnerabilidad en el ala oeste. Luego recibió una llamada por el radio interno. Era el doctor Thorne. Isa, tenemos un problema. La señora Henderson en la UCI. Su condición es crítica. Necesita una cirugía cardíaca de emergencia. No podemos esperar. Isa cerró los ojos por un instante. Operar ahora, con la amenaza inminente, era una locura. Pero no operar era una sentencia de muerte. Prepara el quirófano 4, Aris, el más cercano a la UCI y el más seguro. Mueve a la paciente con máxima discreción. Voy para allá. Mientras Isa se preparaba para otra batalla, esta vez contra el tiempo y la enfermedad en medio de un asedio, Héctor Ramírez se impacientaba. Sus hombres no habían encontrado ninguna entrada fácil. La doctora lo estaba desafiando. Su orgullo, tan grande como su crueldad, estaba herido. «Plan B», rugió a sus hombres por radio. «Corten la energía del ala principal. Quiero oscuridad, quiero miedo. Y preparen los arietes improvisados. Vamos a entrar por la fuerza». Las luces parpadearon y se apagaron en gran parte del hospital, sumiendo pasillos y habitaciones en una oscuridad inquietante. Solo las luces de emergencia y los generadores de respaldo para áreas críticas como quirófanos y UCI permanecían encendidas, creando islas de luz en un mar de sombras. Los gritos ahogados de algunos pacientes resonaron en la penumbra. En el quirófano 4, iluminado por las luces de emergencia y el generador, Isa comenzó la delicada cirugía cardíaca. El sonido rítmico del monitor se mezclaba ahora con los golpes sordos y metálicos que provenían del exterior. Los cuervos intentaban derribar las puertas reforzadas de urgencias. Mateo, escondido cerca, escuchaba los golpes y sentía vibrar el suelo. Vio el pánico en los ojos de una joven enfermera acurrucada en un rincón. Recordó la mirada de su abuela, asustada pero esperanzada, en una cama de este mismo hospital. La imagen chocó violentamente con la brutalidad que representaba el parche en su chaqueta. Héctor, mientras tanto, recibió una llamada en su teléfono satelital. Era su contacto dentro del cártel en Juárez. La voz era fría y exigente. «Ramírez, ¿ya tienes a Solano? Lo necesitamos vivo, pero si no puedes sacarlo, asegúrate de que no hable. Nunca. ¿Entendido?» Héctor apretó el teléfono. Entendido. La orden era clara. Si no podía secuestrar a El Chivato, tenía que silenciarlo. El asedio acababa de volverse mucho más letal. Miró hacia la entrada principal que resistía. «Olviden la puerta principal. Busquen las ventanas de la planta baja. ¡Rómpanlas! Quiero hombres dentro ya». El sonido de cristales rompiéndose resonó en la noche. Los cuervos habían abierto una brecha. La invasión había comenzado. «Están dentro». La voz de un guardia de seguridad sonó por el radio interno de Isa, jadeante y llena de pánico. «Planta baja, ala este». «Son varios». Se escuchó un grito y la comunicación se cortó. Isa mantuvo la concentración en la cirugía. Sus manos no temblaron. «Aris, necesito que organices una barricada improvisada en las escaleras y ascensores que llevan a esta planta. Usa camillas, carros, lo que sea. Retrasa a quien intente subir. Róstova, ¿me copia?» «Aquí, Montero», respondió la capitana, su voz tensa pero profesional. «Mis hombres y yo estamos moviéndonos hacia el ala este. Intentaremos contenerlos en la planta baja». «Negativo, capitana», replicó Isa. «Son demasiados y ustedes son pocos. Su prioridad ahora es proteger al testigo. Llévenlo a la UCI, es la zona más segura que tenemos. Atrinchérense allí». Hubo una pausa. «Entendido, doctora». Moviéndonos. Isa continuó operando. Cada sutura, cada movimiento era un acto de desafío contra el caos que se cernía sobre ellos.
Afuera, en los pasillos oscuros, se escuchaban gritos, carreras, el sonido de objetos rompiéndose. La batalla por el hospital había llegado a su interior. Mateo vio a 3 cuervos armados con bates y cadenas avanzar por el pasillo tenuemente iluminado por las luces de emergencia. Se dirigían hacia las escaleras principales. Sabía que la doctora estaba operando en algún lugar de las plantas superiores. Sin pensarlo, salió de su escondite y corrió en dirección opuesta, hacia un panel de control de las puertas automáticas que había visto antes. Tecleó rápidamente un código de mantenimiento que había aprendido observando a los técnicos del hospital en visitas anteriores. Las pesadas puertas cortafuegos al final del pasillo se cerraron con un golpe sordo, bloqueando el avance de los cuervos por esa ruta. «¡Maldita sea!», gritó uno de ellos, golpeando inútilmente el acero. «¡Busquen otro camino!». Mateo se deslizó de nuevo hacia las sombras, el corazón latiéndole con fuerza. Había actuado. Había elegido un bando, aunque fuera de forma anónima. En el quirófano, Isa estaba cerrando la incisión. La cirugía de la Señor Henderson había sido un éxito, pero la paciente seguía en estado crítico. «Trasládenla a la UCI de inmediato», ordenó al equipo. «Máxima precaución». Mientras salía del quirófano para supervisar el traslado, su radio crepitó de nuevo. Era Rostova. «Doctora, estamos en la UCI con Solano. Hemos bloqueado las entradas, pero están intentando forzarlas. No aguantaremos mucho tiempo». Isa miró hacia el pasillo. Sabía que tenía que hacer algo más. Recordó los planos. La UCI estaba conectada al antiguo sistema de lavandería a través de un montacargas de servicio en desuso. Era una ruta arriesgada, pero quizás la única salida. «Capitana», dijo Isa por radio, «busquen un montacargas de servicio al final del pasillo de la UCI, detrás del almacén de ropa blanca. ¿Lo ven?». Hubo unos segundos de silencio. «Afirmativo, doctora. Parece fuera de servicio». «Lo está, pero el hueco del ascensor sigue ahí. Conduce a los túneles de servicio del sótano. Podrían intentar evacuar por ahí. Distraeré a los que están asaltando la UCI. Necesitan moverse ahora». Isa se dirigió hacia el sonido de los golpes en las puertas de la UCI. Vio a media docena de cuervos, liderados por un tipo corpulento apodado Oso, intentando derribar la puerta reforzada. Necesitaba una distracción potente. Vio un carro de reanimación cercano. Los desfibriladores. Peligroso, pero agarró las palas del desfibrilador, lo cargó a máxima potencia y justo cuando los cuervos lograban abrir una pequeña brecha en la puerta, gritó: «¡Alto ahí!». Se giraron sorprendidos. Isa avanzó, las palas cargadas chisporroteando débilmente. El próximo que dé un paso recibe una descarga que le freirá el corazón. Los cuervos dudaron, desconcertados por la inesperada resistencia de una doctora armada con equipo médico. Oso soltó una carcajada. «¿Crees que nos asustas con eso, muñeca?». «Pruébame», replicó Isa, su mirada fija y desafiante. La distracción funcionó. Dentro de la UCI, Rostova y sus hombres ayudaron a Solano, a pesar de su dolor, a entrar en el oscuro hueco del montacargas y comenzaron el peligroso descenso usando cuerdas improvisadas con sábanas. Oso dio un paso hacia Isa. «Se acabó tu jueguito, doctora». En ese momento, Mateo apareció detrás de Oso. Llevaba una barra metálica que había encontrado. Con un grito mezcla de miedo y rabia, golpeó a Oso en la parte posterior de las rodillas. El gigante cayó con un rugido de dolor y sorpresa. Los otros cuervos se giraron hacia Mateo, fúricos. «¡Traidor!». Isa aprovechó la confusión. Descargó el desfibrilador contra el marco metálico de la puerta por donde intentaban entrar, creando una lluvia de chispas y un fuerte estruendo que los hizo retroceder instintivamente. «¡Ahora corre!», le gritó a Mateo. Ambos se echaron a correr por los pasillos oscuros mientras los cuervos momentáneamente desorganizados comenzaban a perseguirlos. La confrontación final se acercaba. Héctor Ramírez no se quedaría tranquilo. Sabía que su objetivo se le escapaba y que había un traidor entre sus filas. Su furia sería terrible. «Encuéntrenlos». La voz de Héctor Ramírez resonaba por los walkie-talkies de sus hombres, distorsionada por la rabia. «Quiero a la doctora y al mocoso traidor. Y encuentren a Solano. Nadie sale de este hospital hasta que yo lo diga». Isa y Mateo corrían por el laberinto de pasillos del hospital. Isa conocía el terreno, guiando a Mateo por rutas de servicio, evitando las áreas donde sabía que los cuervos podrían estar concentrados. Mateo, a pesar del miedo, la seguía de cerca, su acción contra Oso habiéndole sellado el destino con la pandilla. «Tenemos que llegar al helipuerto», dijo Isa, jadeando ligeramente.
Es el único punto de evacuación posible ahora que el sótano probablemente esté comprometido. ¿Cree que podemos llegar?, preguntó Mateo, mirando nerviosamente hacia atrás. Tenemos que intentarlo. Rostova debería estar subiendo con Solano si lograron salir del sótano, pero Héctor lo sabrá. Nos estará esperando. Mientras subían por una escalera de servicio raramente usada, Isa contactó a Aris Thorne por radio. «Aris, ¿situación?» «Aguantamos», respondió la voz cansada del viejo cirujano. «Hemos sellado esta planta, pero oímos disparos abajo. La policía local está intentando entrar, pero los cuervos los están repeliendo desde las ventanas. Necesito que crees una distracción mayor, Aris, algo que atraiga la atención de Héctor hacia el vestíbulo principal o el ala oeste. Necesitamos vía libre hacia el tejado». «Entendido, Isa, se me ocurrirá algo». Llegaron al último piso. El acceso al tejado estaba bloqueado por una puerta metálica reforzada. «Maldición», susurró Isa. Mateo examinó la cerradura. «Quizás yo pueda abrirla. Aprendí algunas cosas en la calle». Sacó una horquilla que había recogido del suelo y un pequeño trozo de metal de su bolsillo. Empezó a manipular la cerradura con una concentración sorprendente. Mientras Mateo trabajaba, Isa escuchó pasos acercándose por la escalera. Eran rápidos, pesados, no eran policías. «Date prisa, Mateo». La puerta cedió con un clic justo cuando dos cuervos aparecían al final del pasillo. Isa empujó a Mateo hacia el tejado y cerró la puerta de golpe, intentando bloquearla desde dentro con una barra de metal suelta que encontró. Los cuervos empezaron a golpear la puerta con furia. El helipuerto estaba barrido por el viento frío de la noche texana. Las luces del paso se extendían abajo como un mar de diamantes indiferentes. En el centro de la plataforma, un helicóptero médico permanecía inmóvil, y junto a él, esperándolos, estaba Héctor Ramírez. No estaba solo. 4 de sus hombres más leales lo flanqueaban. Había anticipado su movimiento. «Vaya, vaya», dijo Héctor con una sonrisa torcida, el tatuaje del escorpión pareciendo retorcerse en su cuello bajo la luz de la luna. La doctora Valiente y su pequeño cachorro traidor, ¿creían que podían escapar? Isa se interpuso entre Mateo y Héctor. «Se acabó, Ramírez. La policía está llegando. Ríndete». Héctor soltó una carcajada. «¿Rendirme? ¿Yo? Doctora, usted vive en un mundo de reglas y orden. Yo vivo en el mundo real. Aquí la fuerza lo es todo». Hizo una seña a sus hombres. «Tráiganmelos». Y al chico, «denle una lección que no olvide». Justo cuando los cuervos avanzaban, la puerta de acceso al tejado se abrió de golpe. Pero no eran más matones. Eran la capitana Rostova, sus 2 oficiales y un malherido pero decidido Miguel Solano, apoyado entre ellos. Habían logrado subir por otra ruta. «¡Alto, Ramírez!», gritó Rostova, apuntando su arma. «Estás rodeado». Héctor miró al grupo de Rostova, luego a Isa y Mateo y finalmente a sus propios hombres. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Rodeado, quizás. Superado, nunca». Sacó una pistola de gran calibre de su chaqueta. «Si yo no salgo de aquí, nadie lo hace». El enfrentamiento final había llegado. En el tejado de un hospital sitiado, bajo las estrellas de Texas, las 2 fuerzas opuestas de El Paso, la ley y el caos, la sanación y la violencia, estaban a punto de colisionar. Isa sabía que no podía usar la fuerza bruta, tenía que usar su mente. Observó el entorno, el helicóptero, los tanques de combustible cercanos, el borde del tejado. Su cerebro de cirujana empezó a calcular ángulos, riesgos, posibilidades. «Nadie se mueva». La voz de Héctor era un gruñido bajo, cargado de desesperación y rabia. Apuntaba su arma indiscriminadamente, primero a Rostova, luego a Isa, luego a Solano. Sus hombres también levantaron sus armas, creando un tenso impasse mexicano en el helipuerto. Isa dio un paso lento hacia un lado, acercándose sutilmente a una caja de herramientas de mantenimiento que había visto cerca del helicóptero. Necesitaba crear una oportunidad, romper el punto muerto. «Héctor», dijo, su voz sorprendentemente calmada, «¿de verdad vale la pena? ¿Morir aquí por un hombre que ya no puede hacerte daño?» «Cállate», gritó él. «Tú no entiendes nada. No se trata solo de él. Se trata del respeto, de demostrar quién manda en esta maldita ciudad. El respeto no se exige con una pistola, Héctor. Se gana». Vio que Mateo la miraba, esperando una señal. En ese momento, una fuerte explosión seguida de humo denso surgió de una de las ventanas del vestíbulo principal abajo. Aris Thorne había cumplido. La distracción fue instantánea. Las miradas de Héctor y sus hombres se desviaron hacia abajo por un segundo crucial. «¡Ahora!», gritó Isa.
Rostova y sus oficiales abrieron fuego, no directamente a los hombres, sino a sus pies, buscando incapacitar, no matar. Isa agarró una llave inglesa pesada de la caja de herramientas y la arrojó con precisión, golpeando la mano armada de uno de los cuervos más cercanos. El arma cayó al suelo. Mateo, actuando por puro instinto, se lanzó contra otro cuervo, derribándolo antes de que pudiera disparar. La disciplina de los hombres de Héctor se rompió. Dos de ellos intentaron huir hacia la puerta, pero fueron interceptados por los oficiales de Rostova. Héctor, sin embargo, seguía en pie, su atención ahora fijada en Solano. Disparó, pero Rostova fue más rápida, empujando al testigo al suelo y recibiendo el impacto en el chaleco antibalas que llevaba puesto. Cayó hacia atrás, momentáneamente sin aliento. Isa vio su oportunidad. Héctor estaba recargando. Corrió hacia él, no para atacarlo físicamente, sino para interponerse entre él y los demás. ¡Basta ya, Héctor! Él la miró con odio puro y levantó el arma recargada. Pero antes de que pudiera disparar, Mateo, que se había recuperado, lo embistió por el costado con la fuerza de la desesperación. Ambos rodaron por el suelo del helipuerto. El arma de Héctor se deslizó lejos. Se pusieron de pie casi al mismo tiempo. Héctor, enfurecido, se abalanzó sobre Mateo. Pero el chico, aunque más pequeño, esquivó el golpe y se mantuvo firme. Ya no era el niño asustado. La mirada en sus ojos era de desafío. El sonido penetrante de las sirenas se hizo mucho más fuerte. Múltiples vehículos policiales rodeaban ahora la base del hospital. Las luces rojas y azules bañaban el helipuerto. El juego había terminado. Héctor miró a su alrededor. Sus hombres estaban sometidos o huyendo. Solano estaba protegido. La doctora seguía desafiante, y el chico al que había despreciado le plantaba cara. Su imperio de miedo se desmoronaba a su alrededor. Con un último rugido de frustración animal, se lanzó hacia el borde del tejado. «¡No!», gritó Isa. Pero era demasiado tarde. Héctor Ramírez, el escorpión, eligió su propio final, saltando al vacío antes que enfrentar la humillación de la captura. Un silencio pesado cayó sobre el helipuerto, roto solo por el viento y las sirenas distantes. Mateo miró hacia el borde, temblando no de miedo, sino de la adrenalina y la comprensión de lo que acababa de suceder. Isa se acercó a él y puso una mano tranquilizadora en su hombro. «Se acabó, Mateo», dijo suavemente. «Se acabó». Rostova se levantó, adolorida pero funcional gracias al chaleco. Miró a Isa y luego a Mateo. Asintió lentamente. «Buen trabajo, doctora. Y tú, chico, tienes mucho que explicar, pero acabas de salvar varias vidas». Mientras los equipos SWAT finalmente aseguraban el tejado y comenzaban a evacuar a los heridos y detener a los cuervos restantes, Isa miró el horizonte. El primer indicio del amanecer teñía el cielo de rosa y naranja sobre las montañas Franklin. Había sido la noche más larga de su vida. Había enfrentado la muerte, tomado decisiones imposibles y visto lo peor y lo mejor de la naturaleza humana. Su juramento había sido puesto a prueba de formas que nunca imaginó. El amanecer encontró el Hospital General de El Paso, marcado por la batalla, pero en pie. Los equipos de limpieza ya trabajaban en los pasillos, borrando las huellas físicas del asedio, pero las cicatrices emocionales tardarían mucho más en sanar. Isa, después de asegurarse de que todos los pacientes estuvieran estables, incluida la señora Henderson y un Mateo con contusiones menores, y de dar su declaración a una Rostova visiblemente impresionada, se permitió un momento de calma en su oficina. El doctor Thorne entró sin llamar, trayendo 2 tazas de café humeante. «Sobrevivimos», dijo simplemente ofreciéndole una taza. Isa tomó un sorbo, el calor reconfortante en sus manos temblorosas. «Gracias a todos, Aris, y a tu distracción». Thorne sonrió levemente. «Digamos que el viejo sistema de rociadores necesitaba una prueba inesperada. Pero la verdadera heroína aquí eres tú, Isa. Mantuviste la cabeza fría, tomaste decisiones difíciles y protegiste a todos». «Hice mi trabajo», murmuró Isa, aunque sabía que había sido mucho más que eso. «¿Y el chico? ¿Mateo?»